Continuamos aquí en el canal 4RD con Ojalá. Sí, señor. En el día de ayer, sí, la última visita sorpresa que está ahí, la número 266, ya hablamos de ella. Y uno se pregunta, ¿y es posible duplicar la cantidad de visitas sorpresas que ha hecho el presidente de la República? Es posible. 266 visitas sorpresas en 7 años. ¿Es posible llevar a cabo algo como eso? Y bueno, hay alguien que dice que sí, que eso es posible. Quien dice que eso es posible es Gonzalo Castillo, que entiende como Esteban Lora, que ustedes lo tienen ahí en pantalla, este agricultor, este cacaero de ahí de Castillo. Entiende que ese es un programa que hay que continuarlo, es un programa que debe seguir, porque como decía el presidente Danilo Medina en su campaña, cuando comenzó en el 2000, cuando continuó en el 2007, cuando Leonel no lo dejó pasar allá en el 2007, este señor, y lo continuó diciendo todavía en el 2012. Esa era su prédica. De 150 a 125 municipios, pero son más, son 150 municipios. 150 o 155 municipios que hay en el país, 125 dependen de algún rubro de la agricultura, es decir, solamente unos 25, dígalo bien, solamente unos 25 no dependen de algún rubro de la agricultura, no dependen, solamente 25, es decir, el país completo. Y cualquier país depende de su agricultura. Por primera vez en la República Dominicana nosotros estamos abasteciéndonos el 85 al 90% ya de lo que consume la canasta dominicana es de producción dominicana. Lo que consume de la agricultura la familia dominicana es de producción dominicana. Lo decía el ingeniero Osmar Benítez, el ministro de Agricultura. Los pollos los producimos nosotros, los puercos que nos comemos los producimos nosotros. El arroz que nos comemos prácticamente en el 80% o el 90% lo producimos nosotros. La habichuela que nos comemos todavía no la producimos toda aquí, apenas estamos produciendo menos del 60%. De manera que el otro 40% tenemos que importarlo, lamentablemente. Eso cuesta divisas. Pero en algún momento pues seremos también autosuficientes en esta materia. Para eso hay iniciativas como esta presa de Monte Grande, que va a poner en producción 700,000 tareas en todo el país. Va a poner en producción 700,000 tareas de tierra en todo el sur, que están ahí sin cultivar, porque nuestros agricultores del sur, ese sur árido, ese sur seco, nuestros agricultores por ahí pues tienen la tierra, tienen su pedazo de tierra, pero no tienen cómo ponerlo a producir. Tienen que esperar que llueva. Monte Grande va a permitir que 700,000 tareas de tierra sean irrigadas. Sí, señor. De modo que parte de eso que todavía tenemos que importar será producido ahí y dentro de poco tiempo seremos autosuficientes totalmente, incluyendo en la producción de habichuelas. Esa es
la proyección, esa es la perspectiva que tenemos nosotros a la luz de iniciativas como la construcción de esa presa de Monte Grande, que muchos presidentes pues estuvieron barajando y la mandaron y la pospusieron como pospusieron el programa de el 911, que lo posponían todos los presidentes. Ningún presidente sabía cómo comenzar el 911 y mucho menos cómo darle sostenimiento. El presidente lo comenzó, el presidente Danilo Medina comenzó el 911 y ahí está el 911 dando los resultados que está dando. Todos los gobiernos que llegaron ahí, ustedes los recuerdan, nosotros los recordamos, yo los recuerdo. Cada uno de ellos tenía una visión, cada uno de ellos tenía una idea de cómo, de qué hacer, pero a la larga ninguno acometió, ninguno acometió una iniciativa fundamental que ya impacta en más del 75% del país, de nuestra República Dominicana. Se ha beneficiado con la instalación del servicio del 911 de atención a las emergencias, que muchos creyeron que se quedaría aquí en la capital. Muchos creyeron que se quedaría en el Gran Santo Domingo. Y no ha sido así. En 5 años, porque en 6, el 911 empezó un año después de que llegara el presidente Medina ahí. Instalarlo se tomó un año y pico. Y ya tiene funcionando a plena capacidad 5 años, y en 5 años ya se ha expandido por el 75% del territorio nacional y por lo tanto nos va quedando un 25% que tiene que ser completado. Eso hay que completarlo. De ahí la importancia de que continúen estas políticas. De ahí la importancia de que continúen estas políticas, porque este es un programa que tiene que llegar al 100% del país, porque es un derecho. El 911, que era un servicio que lo tenían aquí los que lo podían pagar. Solo lo tenían los que lo podían pagar. Por lo tanto, la población en sentido general, no disponía de un servicio de emergencias para cuando a usted se le presentara una emergencia, que en algún momento de la vida se nos va a presentar a todos y a todas. En algún momento de nuestras vidas se nos va a presentar esa emergencia y hay que tener cómo darle respuesta. 911, ahí está. Necesitamos que llegue a todo el país, al 100% de la República Dominicana, porque es todo el país el que tiene ese derecho. Ese es un derecho, uno de los derechos más importantes del ser humano, tener garantizada esa respuesta al problema que se le presente en el momento que se le presente. Es uno de los programas que tienen que continuar, que tienen que fortalecerse, que tienen que completarse a nivel nacional. Probablemente el presidente Medina no le alcance ya el tiempo para completarlo, pero necesitamos a alguien comprometido con estas políticas públicas. Comprometido, alguien que esté comprometido realmente con esto, con darle continuidad a esto, que es fundamental, que es un derecho humano, como lo es también el derecho a la propiedad y el derecho a tener un título de propiedad para su parcela, como decía Osmar Benítez en entrevista aquí en este mismo canal. Decía Osmar Benítez que hasta ahora, hasta el 2012, la República Dominicana se habían entregado títulos a unos 12, 13 mil
títulos de propiedad definitivos, porque títulos provisionales y carta constancia y cosas de ese tipo, que no son ninguna garantía de propiedad, no son ninguna garantía, un título provisional, una carta constancia, un disparate. Y es lamentable que algunos candidatos se hayan dedicado a entregar títulos provisionales, porque eso no tiene ningún valor legal, eso, y mucho menos entregado de esa manera, porque entregado por el Estado, entregado por el gobierno, podría tener algún tipo de valor, de hecho lo ha tenido. No lo tiene para usted ser sujeto de crédito, no lo tiene. Ningún banco le fía, ningún banco le presta a usted con una carta, ningún banco le presta con un título provisional, nada, no señor, usted tiene que tener título definitivo que indique que esa propiedad es suya para que un banco le preste, para que pueda eso tener algún tipo de valor. Y es lamentable que algunos candidatos precandidatos se dedicaran a eso, de que entregar títulos provisionales o cartas de compromiso, nada de eso tiene valor. Lo que tiene valor son esos títulos que está entregando el presidente de la República, que en menos de 5 años se han entregado más de 60.000 títulos de propiedad. En menos de 5 años, más de 60.000 títulos de propiedad entregados. Y hay gente que está esperando que esta política continúe, porque bienes nacionales nada más, para que usted tenga una idea de la magnitud de este tema. Solamente bienes nacionales debe tener 100, 120.000 propiedades que debe titular, porque son apartamentos, son solares, etcétera, que están en manos ya de sus dueños hace décadas, gente que tiene un apartamento del Estado décadas ya, que lo pagó ya, y el Estado no le ha entregado su título de propiedad. Eso hay que garantizarlo, la entrega de esos títulos de propiedad. Solamente en bienes nacionales debe haber alrededor de 100 o 120.000, según decía el director de bienes nacionales precisamente, entre 100 y 120.000 propiedades que no han sido tituladas en 5 años, en menos de 5 años, 4 años y medio, como decía Omar Benítez. El presidente ha entregado 5 veces la cantidad que había entregado el IAD en toda su historia. En toda su historia había entregado unos 12 o 13.000 títulos de propiedad. En toda su historia, o sea, en 50 años, en más de 50 años, porque quien fundó, quien le dio sentido al Instituto Agrario Dominicano fue Juan Bosch allá en el 63. 1963, hace 56 años, fue Juan Bosch quien empezó la reforma agraria y empezó precisamente la titulación, y previó que eso era un programa que debía llevarse a cabo. 50 años después, 56 años después, viene a darle sentido a todo eso Danilo Medina, que ha entregado más de 60.000 títulos de propiedad en 4 años y medio. En 4 años y medio, cuando el IAD en 50 años, en más de 50 años, apenas había entregado 12 o 13.000 títulos de propiedad. Y aquí hay que resolver esto, porque esto es formalizar y además ampliarlo, como dice Osmar Benítez. Hay que ampliarlo porque hay personas que no tienen terrenos del Estado, son terrenos privados, pero necesitan que el Estado los ayude a conseguir ese título por el cual pagan miles y miles y miles de pesos. Necesitan que el Estado los ayude a formalizar la propiedad de su tierra que le dejó su bisabuelo, su tatarabuelo, terrenos que hace décadas y décadas y décadas son de propiedad familiar, pero no han sido saneados. El Estado también
tiene que ir en auxilio, no solo de los que tienen estas parcelas del Instituto Agrario Dominicano o del Consejo Estatal del Azúcar, que lo ha pasado al IAD. No solamente estos, también los que tienen una tierrita, los que tienen un solar, pero no tienen cómo pagar la titulación, tienen derecho a que el Estado se ocupe de ellos. Sí, señor. Quédese ahí que tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí.